Estamos aquí para hablar de cómo empoderar a nuestros hijos. En eso consiste empoderar. Tus partes débiles cada vez sean menos débiles y tus fortalezas cada vez que sean mayores. Me han empoderado desde muy pequeña. Desde el principio era, bueno, pues Regina, tú has nacido así, tienes una mano más pequeña y ya está. Muchas veces con los niños caemos en esa sobreprotección, Sí. o de no explicarles, o de explicarles excesivamente, o de explicarles desde la pena. Ese paternalismo de cogerlo, darle un beso y abrazarlo y decirlo, eres muy lista, no sirve absolutamente O tú nada. puedes con todo. Porque además ella al examen siguiente se va a enfrentar con el mismo problema. Y lo único que ha recibido de ti es un beso, no una fortaleza. Porque a veces somos los propios padres los que también en un afán de sobreproteger de todas las cosas que se oyen fuera, esto no está pasando, apagamos la tele, no les dejamos ver. Es como poner un colchón en una caída. No te vas a hacer daño, no vas a experimentar realmente. Hablamos de educar contra el bullying y aunque la palabra fuerte sea bullying, realmente la decisiva es educar. Yo creo que educar a nuestros hijos es acompañarles, es poner esos límites certeros que les conviertan en adultos que se respeten a sí mismos, asertivos, comprensivos, tolerantes. En definitiva, estamos aquí para hablar de cómo empoderar a nuestros hijos. Bueno, Regina, qué ganas tenía de conocerte. Tu historia no es nada fácil. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo has logrado llegar a ser la mujer fuerte, poderosa y capaz que vemos ahora todos en ti? Pues para llegar a ser esta Regina, yo creo que he pasado por muchas Reginas. Sufrí acoso escolar durante muchísimos años, en primaria y parte de secundaria. Y además le añadimos lo que para mí es positivo, pero es la condición de discapacidad, que ha tenido mucho que ver en todo esto. Yo en mi casa he tenido un ambiente y un entorno en el que he recibido ese cariño y he recibido ese poder que a través de sus ojos veían en mí y que yo he podido proyectar en mí también. Me han empoderado desde muy pequeña. ¿Qué imágenes, qué flashes te vienen de tus padres empoderándote? Vamos a ver si el resto de padres cogemos ideas. Pues como digo, la condición de discapacidad, que tiene mucho que ver también en mi periodo de crecimiento, podría haber sido algo muy negativo y podría haber sido un abismo para mis padres, por ejemplo, pero ellos han sabido darme esas herramientas con las que yo me he dado cuenta de que en ningún momento soy una niña rara, en ningún momento hay algo malo en mí. Desde el principio era, bueno, pues Regina, tú has nacido así, tienes una mano más pequeña y ya está. Es verdad que, lógicamente, cuando te rodeas de tus iguales, pues si hay alguna diferencia visible, es lógico que surgen preguntas y que ahí pues sí que es normal. Oye, ¿qué te pasa en la mano? Yo tenía muy claro, mi cabeza tenía muy clara la frase de he nacido así, tengo una mano más pequeña que la otra y ya está. Y no hay nada raro en eso. Sí, es que hay veces que muchas veces con los niños caemos en esa sobreprotección, sí, o de no explicarles, o de explicarles excesivamente, o de explicarles desde la pena, que sí, yo a veces lo veo en la consulta con pacientes que explican a los niños desde la pena, claro, en lugar desde, bueno, como tú comentas, ¿no? Los sí, aspectos positivos que te ha traído a ti tu discapacidad. Sí. Tú no te has sentido sobreprotegida, imagino, en ningún momento. ¿Qué opinas de la sobreprotección que actualmente muchas veces se ve Sí. entre los padres, madres y niños? Pues vamos a ver, es que es principal evitar esa sobreprotección, porque entonces realmente no te estás enfrentando a la vida, ¿no? Entiendo que tengas preocupaciones como padre, que como madre necesites asegurarte de que tu hijo está bien, de que no le pasa nada, pero si ponemos esa capa de protección, entonces es como poner un colchón en una caída. No te vas a hacer daño, no vas a experimentar realmente. Entonces, para mí ha sido muy importante que, por supuesto, yo entiendo que, por ejemplo, me he ido de excursión y mi madre posiblemente me ha dejado en el autobús preocupada de que todo vaya a ir bien, pero a mí no me lo ha dicho. ¿No? A mí no me ha venido con miedo de prefiero que no vayas a la excursión, no, sino enfréntate, adelántate a la vida y luego con el tema del acoso escolar lo mismo. Y a mí siempre me han recordado que Regina, mira, esto es un sufrimiento, sí,
pero es que tú vales más que eso. Que no está mal sufrir tampoco. O sea, son emociones, tenemos que experimentarlas todas. Y que de todas tenemos un aprendizaje, que Por detrás de cada supuesto. dificultad siempre hay un reto y un aprendizaje que nos hace ser mejores personas. Sí. Qué importante esto. Pues precisamente hablando de no sobreproteger, se me acaba de acordar una anécdota que viví en Londres. Y bueno, había un niño como de unos 4 años con un patinete que tenía una agilidad brutal. Iba con el patinete para arriba, para abajo, hacía maravillas. Y en un momento determinado algo falló en el equilibrio y el niño salió despedido y cayó completamente en la explanada, ¿no? Entonces miró para sus padres, empezó como a intentar llorar. Y entonces yo vi que la madre le sonrió, el padre hizo como que no lo había visto, hizo así. Yo que estaba a punto de levantarme, Tú ya llamando al yo 112. ya allí para levantarme, pero ve que los padres no hacían nada y entonces el niño cambió completamente y en lugar de llorar, se levantó, se sacudió y cogió el patinete y volvió otra vez al patinete. Es decir, que a veces ellos actúan, muchas veces, Hombre. por la respuesta que tú le das. Hombre. Porque a veces nos olvidamos de que los padres, los profesores, tenemos que ser la red cuando ellos se caen de verdad. Tenemos que ser esa red, pero no podemos ser ni sus alas ni sus patinetes. Los patinetes los tienen que experimentar ellos, las caídas las tienen que experimentar ellos. Y cuando realmente pase algo grave, los padres y los profesores estamos para eso. Pero mientras ellos tienen que volar. Bueno, Toni, has tenido numerosos reconocimientos por tu labor en los colegios. Cuéntanos, ¿qué es para ti un niño empoderado y qué papel juega, porque imagino que aquí el peso es importante, la educación emocional en todo este viaje? La educación emocional es absolutamente fundamental en casi todos los aspectos de la vida, pero no solo para los menores, también para los adultos. ¿Cuántas veces te equivocas, pero tienes una fortaleza emocional muy fuerte y eso hace que consigas buenos resultados, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo ya desde la infancia, para que los menores tengan esa fortaleza para enfrentarse a la vida. Ten en cuenta que es muy difícil educar porque tienes que educar, por un lado, a niños para que sean niños, pero también los tienes que educar para que sean adultos. Y eso es lo complicadísimo, ¿no? Y esa educación emocional no solo les va a ayudar en el ámbito de las emociones, sino que además va a hacer que consigan mejores resultados. Sin duda. Yo, por ejemplo, la educación emocional, aparte de en el día a día, de las relaciones que tengo con mis alumnos, De no gritarles. de hablarles con educación, de respetarles, de comentarles también aspectos de mi vida, como ellos me comentan de la suya. Yo trabajo la asamblea dentro del aula, sobre todo con los alumnos de quinto y sexto, cuando soy tutor de quinto y sexto, Vale. lo suelo trabajar con ellos. Pero es una asamblea un poquito particular, es una asamblea donde hay 3 puntos fundamentales, que es el felicito, el critico y el propongo. En el felicito, todos pueden participar y felicitar a aquellos compañeros que crean que merecen una felicitación por algo que han hecho, porque se han comportado muy bien, porque me han prestado un boli, porque el otro día tuve un problema y me ayudó, y se felicita. Luego viene la parte importante, que es la de critico. Porque a veces nosotros proyectamos una imagen de nosotros que no es la que otros están recibiendo. Y tenemos que saber lo que los demás piensan de mí, ¿no? Eso es fundamental para establecer relaciones interpersonales de manera equilibrada. Entonces, en ese critico, ellos se pueden criticar perfectamente. ¿Y qué cuentan? Pues mira, te comento, por ejemplo, una anécdota. En una asamblea de sexto, al principio del curso empezamos con la asamblea, y había una niña que criticaba constantemente a otra. Por pequeños detalles, pues porque siempre interrumpe en clase o porque fuera en el patio hizo cualquier cosa. A la semana siguiente volvía a criticar a la misma compañera de la misma forma, otra cosa minúscula, que nada. Y así en varias ocasiones, hasta que en un momento dije, paramos aquí en la asamblea, vamos a hablar porque aquí hay un problema que yo tengo que saber qué es lo que sucede. Le dije, yo no sé si te estás dando cuenta de que en las últimas 5 asambleas has criticado a la misma persona y por cosas que no son realmente criticables. Bueno, son aspectos menores de la vida, pero que no es algo realmente importante para criticar. Bueno, sí, porque yo considero, porque tal. Hasta que llegó un momento que le dije, mira, eso no es así, eso tiene que haber algo más. Y en ese momento la niña empezó a llorar y dijo que es que en infantil de 3 años le había roto una mochila y que entonces desde ese momento no la podía tragar. Fíjate. Tú fíjate, desde infantil de 3 años hasta sexto han pasado 9 años. En 9 años, claro, una persona dice, ¿cómo en 9 años 2 menores pueden tener esa relación por culpa de algo que sucedió tanto tiempo atrás, ¿no? Que la otra niña ni siquiera se acordaba, no Claro, sabía ni no de era lo que le consciente. estaba hablando. Tú fíjate hasta qué punto es importante la limpieza emocional. Por eso, cuando nosotros trabajamos las emociones,
no debemos de confundirlo con esos mensajes siempre positivistas, siempre no. Si quieres trabajar la educación emocional en el aula, tienes que meterte en fangos que a veces son difíciles, son complicados. No infantilizarles. No infantilizarles. Hablarles con la verdad por delante y educarles en la vida real. Correcto, ¿no? correcto. Porque no es solamente leer cuentos muy bonitos, que están todos muy bien. No es el querer es poder, el que la sigue la persigue. Correcto. ¿Qué tipo de experiencias nos puedes tú contar de estos mensajes tan ultra positivos que, lejos de ayudarnos, nos ponen un listón que es inalcanzable, ¿no? Del querer es poder? Este tipo de mensajes que en principio nosotros creemos que son tan buenos, que son tan positivos, al final lo que hacen es que el alumno no consiga solucionar los problemas que tiene. Te pongo un caso particular que viví a través de Twitter. Era de una profesora de pedagogía terapéutica, que contaba que tenía una alumna que tenía problemas de atención y que resulta que tuvo clase con esa alumna y esa alumna le comentó, pues hoy tengo un examen de lengua y me olvidé de estudiar. Y entonces voy a suspender porque soy muy torpe, porque mis padres dicen que soy muy torpe, mi hermano también se ríe de mí. Y entonces la actitud de la profesora que contaba era, me dio mucha pena, la abracé, le di un beso y le dije, ya verás cómo les vamos a demostrar a todos que eres muy lista. Yo sé que todo eso se hace con muy buena intención, porque lo que quieres es proteger a una persona que está teniendo un problema en ese momento, pero no le ayuda absolutamente nada. No le ayuda absolutamente nada. Cuando tú tienes una alumna que no tiene memoria como yo, que no tengo absolutamente memoria a corto plazo ni a largo plazo, tengo dificultades para memorizar, pues lo que tienes que decirle es verdad, tienes problemas para memorizar y eso te va a causar ciertos problemas. Pero vamos a trabajar la parte que compensa eso. Porque a lo mejor eres una persona muy creativa, a lo mejor eres una persona que tiene una capacidad de diálogo fantástica y eso es lo que nosotros vamos a potenciar. Vamos a trabajar un poquito la memoria para que mejores en ese aspecto, pero vamos a trabajar todos los aspectos que van a hacer que tu falta de memoria apenas se note. Porque para eso nos pagan, para poder ayudar a los niños a enfrentarse a esas dificultades. Ese paternalismo de cogerlo, darle un beso y abrazarlo y decirlo, eres muy lista, no sirve absolutamente nada. Tú puedes con todo, correcto, nadie puede con todo. Correcto, porque además ella al examen siguiente se va a enfrentar con el mismo problema. Y lo único que ha recibido de ti es un beso, no una fortaleza. Me encanta este enfoque, sobre todo para padres y madres, porque muchas veces tendemos, ¿verdad?, a justamente hacer una fortaleza su mayor debilidad. Y es que es un error, porque allá afuera se encontrarán con alguien que justo les diga, no, mira, es que es tu gran debilidad, cuando en casa hemos intentado maquillarlo de una cosa que no es. Efectivamente. Es que además, mira, la escuela y la vida, principalmente ya partiendo de la escuela, tiene que dar una posibilidad de éxito a todos los alumnos, a todos. No puede decir que el éxito radica solamente en saber perfectamente matemáticas, memorizar exactamente o X. No. Todos tienen unas cualidades, todos tienen unas habilidades y todas se deben de poder desarrollar dentro del aula, porque además todas ellas se pueden desarrollar luego fuera en la vida. Y las habilidades de cada uno son las que son y te compensan las debilidades que tienen. En eso consiste la educación emocional, en eso consiste empoderar en tus partes débiles, pues que cada vez sean menos débiles y tus fortalezas cada vez que sean mayores, para compensar unas con otros. Es así. Tú siempre hablas de hablar de verdad, de hablar con la verdad, y nos llevamos este mensaje también a casa porque a veces somos los propios padres los que también, en un afán de sobreproteger de todas las cosas que se oyen fuera, no, esto no está pasando, apagamos la tele, no les dejamos ver y bueno, yo pienso y soy de la opinión de que tenemos que educar en la realidad, ajustando el mensaje, obviamente. Hay determinadas noticias que el niño de 3 años no tiene por qué ver, pero bueno, sí que podemos recurrir también a esa información que nos va llegando para ir explicándoles realmente qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? Claro, porque es que además eso les va a afectar a ellos. Ten en cuenta que ellos tienen actualmente, no es como nuestra época, por decirlo de alguna manera, donde nosotros teníamos poco acceso a ciertas cosas, pero es que hoy tienen acceso absolutamente a todo, absolutamente a todo. Rápidamente. Y rápidamente. Entonces es importante saber también, detectar también rápidamente cuáles son sus opiniones, cuáles son sus miedos, si se han introducido en redes sociales que no deberían, porque solo hablando con ellos y solo partiendo del mundo real podemos detectar problemas de manera preventiva. Si ocultamos, por ejemplo, que hay acoso, si ocultamos también que no se accede a redes ni a pornografía, estamos viviendo en un mundo irreal y entonces no estamos poniendo soluciones. Aquellos profesores que ocultan esa realidad se están perdiendo una educación real.
O sea, no saben exactamente por dónde van nuestros alumnos. Y están impidiendo que esos alumnos a futuro desarrollen las herramientas para solventar esos problemas que indudablemente se van a encontrar. Claro, te los encuentras cuando ya lleva 5 años que está metido en ciertas cosas que no debería estar metido por cerrar los ojos cuando tenían 10, 11 o 9 años. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Hoy hemos hablado de cómo empoderar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y yo creo que nos llevamos 2 mensajes clave a casa. Hablar con verdad y no sobreproteger a nuestros hijos. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra sensibilidad y ojalá de verdad todo esto que hemos vivido y sentido hoy pueda ayudar a miles y miles de familias. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Gracias.